extracelular. Este a su vez se va a subdividir en extracelular, en intravascular y extravascular con una proporción de 1 a 3. Si tenemos una medida intravascular, vamos a tener 3 medidas de la misma cantidad extravascular. Un niño un niño va a tener más porcentaje de agua que un adulto, y un anciano igual va a tener menos cantidad de agua que una persona joven. Aquí nada más lo de la distribución. Bien, además de agua, o más bien, es que a ver si no me hago para no hacer los goles. Nosotros en el agua, dentro del agua nosotros tenemos muchos electrolitos o electrolitos. Estos electrolitos van a ser una osmolaridad. ¿Qué es esto? Es la concentración de solutos en el líquido, es la cantidad de electrolitos que el agua tiene. No tenemos los mismos electrolitos en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Entonces, en esta gráfica más o menos se representa así. ¿Por qué hago mención de esto? Porque la osmolaridad va a ser un parteaguas al hablar de la homeostasia corporal. O sea, los electrolitos son los que van a estar como que rigiendo que haya una homeostasia dentro de un organismo, y además de otros factores que ahorita voy a mencionar. Pero por ejemplo, nosotros vemos que dentro de los electrolitos en general tenemos aniones con carga negativa y cationes con carga positiva. En el plasma nosotros tenemos una gran cantidad de sodio, que es un catión, y también una gran cantidad de cloro. En poca cantidad tenemos potasio, calcio y magnesio, proteínas, ácidos orgánicos, sulfatos, fosfatos y bicarbonato. Dentro del líquido intersticial seguimos teniendo mucho sodio, tenemos potasio, calcio, magnesio, igual cloro, a lo mejor más concentración que en el plasma. Y en el medio intracelular vamos a tener menos sodio, pero vamos a tener más concentración de potasio, vamos a tener más magnesio, vamos a tener más fosfatos y más proteínas. Más proteínas que incluso en el plasma. Fíjense, para que se pueda llevar a cabo esta homeostasia tenemos algunos mecanismos. Unos de ellos son las fuerzas de Starling. ¿Qué son las fuerzas de Starling? Es la relación que tienen las fuerzas hidrostáticas, o sea, la fuerza que tiene el agua aunado a la presión que ejercen las proteínas también dentro del agua. O sea, la fuerza del agua o de la resistencia vascular junto con la presión coloidocótica o coloidosmótica es la que va a hacer ese equilibrio. De manera que si dentro de un compartimento hay una hiperosmolaridad, va a tender a jalar agua para equilibrar, ¿sí? Todas nuestras membranas dentro de nuestro organismo son membranas selectivas o semipermeables, permiten pasar algunos solutos y permiten pasar agua. Entonces, como no se puede pasar todo el agua y todos los solutos, las membranas cuentan con algunas bombas que son proteínas favorecedoras para que haya traslado de agua, tanto intra o extracelular, intra o extravascular. ¿Sí? Hasta aquí sí, ¿verdad? Bueno, otro mecanismo es la linfa. Cuando sale mucho líquido extravascular, ya en el lecho capilar, la linfa recoge el exceso de agua y lo regresa a la circulación vascular, a la circulación de la sangre. Y otro mecanismo que es la sed, esta está regulada por la vasopresina. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la vasopresina. Bueno, ya voy. El mecanismo de la sed. A ver, dale dos diapositivas para acá. Ahí ven. Ok. De aquí para acá, plasma y líquido intersticial
constituyen el medio extracelular. Y este es el medio intracelular. Si sumáramos esto con esto, prácticamente tendríamos lo mismo. Por eso es que la sangre y el agua de la sangre permanece estable con el líquido intersticial. Por lo tanto, el líquido intracelular también permanece estable. Esto en condiciones normales. Aquí el asunto que ustedes tienen que tener en mente es que vamos a irnos a un lugar en donde los riñones no funcionan o van disminuyendo su función. Y a medida que van disminuyendo su función los riñones, todo esto cambia, todo esto se modifica. Tenemos que estar pendientes precisamente de estos cambios para que nosotros podamos analizar cuál es el mejor tratamiento que el paciente debe de tener. Esto nos va a ayudar a nosotros mucho. Saber el grado de la osmolaridad y la osmolaridad para conocer qué tanta agua tiene mi sangre, qué tanto sodio tiene mi espacio intravascular, qué tanta agua tiene mi espacio intravascular. Porque esto es lo que va a causar problemas a medida que el filtrado glomerular vaya disminuyendo. Esto en condiciones agudas sucede: la diarrea, los vómitos, la pérdida de sangre frecuente, la hipertermia, el hecho de que haya una manifestación aguda de enfermedad, llámese otra vez inflamación endotelial aguda, por alguna razón la que ustedes quieran, esto se va a modificar. Y si esto, la homeostasis famosa, depende tanto de la respiración como de aquella parte donde se generan condiciones para mantener el pH sanguíneo normal, si estas condiciones son afectadas, esto también se va a trastornar. Pues debemos conocer cómo es que está influenciado este medio, porque muchas veces en condiciones agudas de una pérdida importante de agua, obviamente que va a haber trastornos del equilibrio ácido-base y que van a tener que ver con todo esto. Aquí hay aniones, aquí hay bicarbonato, aquí hay proteínas que tienen que usarse de manera aguda para contrarrestar los fenómenos del equilibrio ácido-base. Esto nos va a servir para explicarnos muy bien cómo es que el sodio se mueve y cómo es que el agua se mueve con el sodio. Cuando lo metemos a la nefrología, vamos a darnos cuenta que a medida que la tasa de filtrado glomerular desciende, esto se va a trastornar y esto es lo que debemos nosotros evaluar. ¿Va muy bien? Bueno, desde el mecanismo de la sed, nuestro organismo tiene varios receptores que nos indican que nosotros estamos dentro de esa concentración. Dentro de una concentración normal. Cuando nosotros, por X o Y razón, se desequilibra la concentración intravascular de osmoles o aumenta nuestra osmolaridad, entonces la neurohipófisis, que es la porción anterior de la hipófisis, siente que está bajando, que está aumentando la concentración o la osmolaridad de la sangre, entonces se libera la vasopresina y empieza a generar varios mecanismos de los que ahorita les voy a hablar para que se empiece a hacer una retención de agua, para que se pueda volver a equilibrar la concentración o la osmolaridad que nos mantiene en homeostasia. Bien, voy a esto. Disminuye el volumen sanguíneo, esto hace que aumente la presión oncótica u osmótica. Esto va a hacer que el hipotálamo produzca la vasopresina y es liberada por la hipófisis anterior, aumenta el volumen sanguíneo y disminuye la presión oncótica. Bien, esto aumentando la permeabilidad de los conductos colectores y se produce una mayor retención de agua y de sodio. El sodio es el electrolito que más agua va a jalar intravascularmente.
claro Sí. cómo es el mecanismo de la sed. Y a ustedes les pasa continuamente. Y les voy a poner los dos ejemplos típicos que ya hemos hablado de ello. ¿Qué sucede cuando vamos al cine? Cuando vamos al cine, comemos palomitas. Y las palomitas, si las comemos solas, nos metemos en un problema. Comemos ahora una cosa grande que se llama combo, y que fácilmente en media película no lo acabamos. Pero a los 5 minutos de haber ingerido ese paquete de palomitas, inmediatamente nos pasa que tenemos sed. ¿Qué quiere decir? Que en un estado aparentemente normal con el que yo llego al cine, súbitamente me saturo de un electrolito que se llama sal. Y el cuerpo siempre tiene avidez por la sal. Entonces, esa sal que yo consumo, rápidamente el organismo la mete al interior de la sangre. Pero está chupando tanta agua que no le alcanza a rellenar el espacio intravascular. Fíjense bien, si ustedes después de comerse un tamborete de estos, de palomitas, se le tomara la presión antes de comerse las palomitas y después de comerse ese paquete de palomitas, la presión aumentaría mucho, proporcionalmente hablando. El 120-80 que entras antes de comerte las palomitas se vuelve como un 140-90. Es decir, aumenta la presión arterial porque el consumo de sal es tanta que jala la sal se va a la sangre, jala agua del espacio intersticial, repleta el espacio intravascular, aumenta el espacio intravascular. Esto produce taquicardia y esto produce aumento de la presión arterial. Y tú, para que puedas, esa osmolaridad con la que está la sangre es muy alta, porque la osmolaridad de los líquidos, el sodio, da algo así como entre el 80 y el 75% de la osmolaridad lo da el sodio. Entonces, aumentaría mucho la osmolaridad. Y entonces los receptores que tenemos, como bien lo señala, en algunas partes de la economía, como son en el cuello, en el tórax, cercanos al corazón, esos receptores captan ese aumento de osmolaridad y le avisan a la neurohipófisis donde vive la vasopresina. Aguas porque estamos muy osmolares, estamos muy altos. Entonces el mecanismo de la sed se despierta. Ustedes después de comer ese pote de palomitas, lo que tienen a los 5 minutos es sed. Las botanas en los bares se dan con demasiada sal para que uno siga ingiriendo cervezas. Ese es un truco que funciona muy bien. Me da sed por tanta sal que consumo y tomo más cervezas. Entonces, esa condición se trata de regular el agua que toma con la osmolaridad. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo tomo agua? Entonces, el espacio intravascular está sediento de agua porque está lleno de sal. Se aumenta el espacio intravascular con agua que entra, que yo estoy consumiendo, aumenta más y el riñón dice: ah, caray, tengo mucho sodio dentro de la arteriola aferente, y por presión se ejecuta lo que se llama natriuresis por presión, empiezo a orinar mucho sodio. Entonces, de esa manera equilibro la osmolaridad, el departamento de agua queda estable y mi presión arterial disminuye. ¿Sí queda claro? Bueno, les decía, la desnutrición son algunas de las causas de desequilibrio hidroelectrolítico. Esto es porque un paciente que está desnutrido, una de las principales características es que no tiene proteínas en su organismo. Entonces, decíamos que además de la albúmina hay otras proteínas intravasculares que mantienen esa presión, y entonces son las que mantienen también ese equilibrio. Al no haber proteínas, igualmente ese paciente va a caer en un desequilibrio, y entonces va a empezar a retener
no va así como a especificar qué tipo, que nada más son proteínas, se está disminuyendo y entonces va a empezar a jalar agua para recuperarlo y entonces les voy a ahorita hablar un poquito sobre el edema, que el edema no solamente se da por exceso de volumen, sino por daño también endotelial y entonces empieza a depositar el agua en algunas zonas estratégicas, en algunas zonas del organismo. La deshidratación, ese es otro que no maneja edema, al contrario, la deshidratación, pero también es un desequilibrio hidroelectrolítico. Si se están tirando muchos electrolitos, se está tirando mucha agua, el paciente se va a encontrar completamente desequilibrado y se va a encontrar seco, con las características que ya nosotros conocemos, la piel seca, pegajosa, lienzo positivo, que le aprietan a la mano y así se queda, ojos hundidos, no hay lágrimas, y bueno, toda su fisiopatología como ya la conocemos. El paciente que está enfermo del hígado, específicamente el paciente cirrótico, es un paciente que no produce proteínas. Entonces, como no produce proteínas, sucede la misma situación. Por pérdida de la presión osmótica y por pérdida de las proteínas, este paciente va a empezar a retener agua y además va a haber como hay un encharcamiento o no puede pasar el agua al hígado, va a haber una hipertensión portal. Eso también va a favorecer a la citis y va a favorecer al edema que conlleva esto. La hipoalbuminemia, no solamente en pacientes que están enfermos del hígado, sino en pacientes que tienen también síndrome nefrótico como la glomerulonefritis y en pacientes que tienen hipersensibilidad. Y esas son así como las más generalizadas en cuanto a las proteínas o en cuanto a pérdida de proteínas, porque como no hay proteínas suficientes, entonces el líquido empieza a jalar agua para tratar de equilibrar la presión, el equilibrio que, como les decía, depende tanto de la presión osmótica como de la presión sanguínea, y la presión sanguínea está dada por el gasto cardíaco. Cuando disminuye el gasto cardíaco sucede lo mismo, se activa también la retención de sodio por el mismo mecanismo. En la enfermedad renal sucede bueno, es que dice Harrison que hay como dos teorías, que dicen que el paciente enfermo renal tiene daño dentro de la membrana capilar glomerular, entonces que se tiran las proteínas y hay proteinuria, pero también dice que además de que se están tirando las proteínas por el daño, es que decía algo así. A ver, voy a ayudar. Gracias. Esta diapositiva lo va a hacer muy esquemática para lo siguiente. Se maneja un término que se conoce como hipervolemia. Hipervolemia, pues quiere decir que tengo mucho volumen. Entonces, esta ganancia de volumen la puedo tener por dos mecanismos. Uno que se llama primario y otro que se llama secundario. El primario es cuando los riñones ya no sirven, no funcionan. Entonces, yo no puedo orinar ese litro y medio al que tiene derecho el paciente, el sujeto normal. El enfermo de riñón no puedo orinar ese litro y medio. Yo me estoy quedando con un balance positivo de agua y de sal. ¿Va? Pero ese líquido va al espacio intersticial y se va a aparecer el edema. No tiene nada que ver con el espacio intravascular, con lo que corre la sangre. Porque el riñón está haciendo una serie de condiciones anormales en donde dice el riñón no sabe que está enfermo, es lo peor. Oye, no recibo sangre, por lo tanto, mi patrón dice aquí de protocolario, dice, si no recibo sangre, tengo que tener actividad simpática.
La actividad simpática es hormonal y genera una serie de condiciones, entre ellas activar el sistema adrenérgico y finalmente tengo efectos simpáticos activos y efectos mineralocorticoides activos, que al final de cuentas lo que hacen es retener sodio y sal. Y entonces yo retengo sodio y sal dentro del espacio intravascular. Pero cuando llega ese sodio aumentado en el espacio intravascular, dice, pues, ¿y aquí quién me atiende? El riñón no funciona. Entonces mi actividad simpática y mineralocorticoide sigue activa y por eso se sube la presión arterial. En el paciente que tiene hipervolemia primaria porque tiene falla de glucosa. Hipervolemia secundaria. La hipervolemia secundaria la voy a ver yo en aquellas condiciones donde mi espacio intravascular, por donde corre la sangre, le faltan componentes o se han perdido componentes. ¿Qué componentes se han perdido ahí? Pues principalmente se ha perdido albúmina, porque estos ejemplos clásicos de esta hipervolemia secundaria los voy a ver en la cirrosis hepática, ascitis. Los voy a ver en la insuficiencia cardíaca y los voy a ver en el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, la primera que dije, y en la cirrosis, las proteínas es el estándar de oro que va a privilegiar el hecho de que si no lo tengo dentro del espacio intravascular, el agua se me va a salir. Pero el riñón está intacto. Pero entonces, ¿qué pasa en el espacio intravascular? El riñón dice, ajo, yo palpo a la arteriola aferente, y ojo, la arteriola aferente no es más que la muestra pequeñísima de todo el árbol arterial que hay del organismo. Por eso el riñón, todo lo que venga en la arteriola aferente, es todo lo que está ocurriendo en el sistema circulatorio arterial. Entonces dice el riñón, yo palpo a la arteriola aferente como muy guanga, no trae fuerza, no trae actividad, no se siente buen manejo, ha perdido proteínas. Y entonces el riñón dice, tiene un flujo efectivo arterial disminuido, le falta agua y sal. El riñón no sabe por dónde se están perdiendo las proteínas, ni sabe que está perdiendo proteínas en el caso del síndrome nefrótico. Entonces dice, ¿sabes qué? El protocolo dice que por lo tanto, cuando venga el volumen arterial efectivo disminuido, lo que tengo que hacer yo es tener agua y sal. Pero los pacientes que tienen esos factores, síndrome nefrótico, el ejemplo, el signo clásico del síndrome nefrótico es el edema, está hinchado. Tengo cirrosis hepática, tengo enfermedad hepática, tengo problemas con el hígado, no sintetizo bien las proteínas, tengo hipoalbuminemia real, no la estoy perdiendo, no la estoy fabricando, no puedo fabricarla. Y entonces el agua se va a los sitios de declive. Y aquí hay un fenómeno muy interesante, porque cuando hay una hepatopatía, ese hígado se vuelve chiquito y las venas que entran al hígado, la sangre venosa que llega al hígado, entra con cierta dificultad y se ejerce una presión retrógrada, y entonces esa presión retrógrada hace que se forme hipertensión portal. Y entonces de las venas, el agua que tiene las venas suda y se deposita en el líquido, en la cavidad abdominal, y se forma la ascitis. Ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual los pacientes tienen ascitis. Y cuando eso sucede, en automático también el hígado le dice al sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, ¡hey, échame la mano! ¡Auméntame el espacio intravascular! Se produce el efecto de activación del sistema adrenina-angiotensina y favorece más la formación de ascitis. Entonces,
Hay hipervolemia primaria, riñones exclusivamente. Hay hipervolemia secundaria en donde podemos ver al hígado metido, al corazón metido, a ciertas componentes del riñón para explicar la nefrosis, y podemos ver también al tiroides, al hipotiroidismo. En el efecto que ya hablas tú ahí de obstrucción, la parte de arriba, cuando el edema está localizado, que tienes tromboflebitis, daño capilar, ahí el proceso es otro. O sea, es la sangre que viene por el territorio venoso y que no puede subir de una manera correcta. Las mamás con muchos partos, las pacientes que tienen obesidad o que tienen trastornos de la capacitancia venosa, en donde la sangre no fluye directamente, o sea, de manera suave y progresiva sobre las venas, porque hay daño valvular de las venas. Acuérdense que las venas tienen válvulas, entonces las válvulas a veces no acceden a la corriente que va en ascenso, y esto hace que se quede la sangre en el territorio venoso en las partes bajas y haya, pues obviamente, venas grandes, venas crecidas, y estas venas, el agua de las venas se sale fuera del espacio intravascular y se forma el edema clásico de las pacientes que tienen varices. Ese es otro aspecto, pero es interesante mencionarlo porque se puede incluso hasta manejar con diuréticos, ¿no? Sí. Entonces, eso es un punto muy bueno que tenemos ahí. Y por ejemplo, lo estaba dejando al final porque es como una característica, o tiene una característica diferente. El edema que es sistémico, vamos a encontrar un edema blando, y es un edema que responde a, se llama blando o con fobia. Y por ejemplo, si nosotros le ponemos el dedo, que es el signo de fobia o de bodeque, vamos a ver que se queda aplanado. Aquí está, se queda así. Sin embargo, si es por obstrucción o por problemas tromboflevíticos, el edema es duro y se ven algunas características de celulitis, se ve como piel de naranja y se ve muy duro, no hace fobia positivo. Entonces es como que una característica con la que lo podemos diferenciar a los dos tipos de edema si nos quedan dudas. Y algunos medicamentos también nos van a llevar a la retención de líquidos, como antihipertensivos y algunos otros medicamentos. Mencionaba también ciclosporina y otros que son... Todos los que tienen un efecto vasodilatador tienen esa condición. Bajar la presión arterial. Todos los vasodilatadores que usamos para bajar la presión arterial tienen un efecto colateral que es formar edema por el mismo mecanismo. Bajo la presión arterial, disminuyo el flujo arterial efectivo, el riñón lo capta y dice, pues este gallo lo que necesita es agua y sal. Y entonces pues retengo yo agua y sal y se viene el edema. Sí, y mencionaba que ese tipo de edema es de retroalimentación, o sea, está alimentándose para tratar de suplir algo que no se suple así, o sea, nada más es necesario. Por eso, en los pacientes hipertensos, una de las razones de dar diuréticos es sacar precisamente el agua y sacar precisamente la sal de los que tienen edema. Y el diurético en sí tiene esa condición. Los diuréticos, la palabra diurético es producir aumento del volumen de orina. Al finalmente lo que quiero es que sacarle agua al cuerpo, y de esa manera yo bajo la presión, porque bajo también la sal. Ya después hablaremos de los tipos de diuréticos que deberíamos usar, ¿no? Sí. Bueno, los tipos de edema, vimos que la nasarca es un edema generalizado y lo vamos a ver en el paciente desde la cabecita hasta los pies, y los que son localizados como la citis, el hidrotórax o en el caso de algunos problemas vasculares. Bien, cuando hay una hipoproteinemia se caracteriza porque el edema es periorbitario y va a ser un edema parecido, más bien un edema como si fuera la nasarca, que es generalizado, es un paciente que desde que amanece está hinchado todo el día, está hinchado de los ojos, está hinchado de las manos, y es diferente el de origen cardíaco, ese es postural, el paciente
paciente se queda acostado, como característica es que el agua se le va a acumular en la región sacra, se le va a ver como una bolsa de agua acá atrás. Y el localizado, que es lo que les decía antes el doctor, que es el de origen vascular, ese se queda exclusivamente donde está el problema de trombosis, si es por problema trombótico. Bueno, hay algunos factores que nosotros tenemos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay mucho, o cuando se está, cuando estos receptores detectan un aumento de presión, entonces se empieza a liberar la renina, que hace que a su vez el angiotensinógeno se convierta en angiotensina, y luego la angiotensina se convierte en angiotensina 2, para que se pueda producir la aldosterona, que la aldosterona finalmente es la que va a ir a retener el agua a nuestro organismo. Leía que, bueno, es algo muy interesante, que algunos pacientes, los que son cardiópatas, esos pacientes tienen mucha resistencia a la aldosterona. La aldosterona regularmente en el organismo dura de 10 a 20 minutos, nada más, y los pacientes cardiópatas la retienen, o sea, se queda por más tiempo. Sin embargo, estos pacientes igual hacen edema porque el problema de la insuficiencia cardíaca sigue ahí. O sea, aunque esté como un mecanismo de defensa del organismo, como no se puede quitar el problema, pues el paciente se sigue edematizando. Otro sistema regulador es la vasopresina, por el que ahorita el doctor nos explicó. Otro es la endotelina, que es una sustancia que el endotelio de todos los vasos tiene, y este actúa para inhibir el sistema, así como los receptores, para que no detecten que hay un exceso de osmolalidad. Entonces, al inhibir esos receptores, se evita que haya retención de sal y retención de líquido. Ese mismo mecanismo también lo tiene el péptido natriurético, y se lleva por el corazón. Hay péptido natriurético atrial y también ventricular, y es exactamente lo mismo hacen estos péptidos, hacen que se inhiban los factores proveedores del edema, o que sean retensores de líquidos y de sodio o de electrolitos que jalan agua. Y el riñón finalmente es así como que el que se encarga prácticamente de controlar lo que es el edema o el equilibrio hidroelectrolítico. Y ya. Fíjate que me gustó. Pasa al anterior. Sí. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que se hinchan, en su fisiopatología, lo que realmente está sucediendo es que tienen una incapacidad de que el corazón ejerza un gasto cardíaco normal. Generalmente el gasto cardíaco está bajo. Y el volumen donde corre la sangre, el volumen efectivo de la arteria, va a ser también bajo. La arteriola aferente va a captar esa condición, el glomérulo capta eso, y este paciente, dice el riñón, pues viene mal, yo tengo que retener sodio y agua. Más aún que hace algunos años el riñón, el corazón se volvió también un órgano endocrino. El corazón hace 20 años se suponía que no tenía relación con alguna hormona que produjera, que tuviera un efecto a distancia. Ese es realmente lo que significa hormona. De tal manera que hace unos años se descubre que cuando la aurícula derecha se dilata tantito, hay unos receptores ahí que captan ese aumento de la distensibilidad de la aurícula, y producen, como se ha demostrado, el péptido natriurético auricular o atrial. Y ese es un promotor de mayor, junto con el riñón que hace que retenga sodio y agua,
eso ayuda y favorece más a que esa retención se lleve a cabo. Entonces, ahora hay diuréticos que bloquean la actividad natriurética atrial, ese famoso péptido, que no ha tenido mucha comercialización porque no ha sido tan efectivo como los diuréticos que ahora usamos, que hemos usado toda la vida. En este caso, furosemide, bumetamida o metadazona, ¿no? A lo que llevo yo es que esto es muy importante, pues, y explica de manera muy clara de cómo es que se forma el edema, cómo es que nacen los términos de hipervolemia primaria, hipervolemia secundaria, y en el manejo de esto, obviamente que los tres primeros principios del manejo, que al final la doctora nos está diciendo esto, si no se trata bien, nos va a llevar a la producción de edema. Entonces, por lo tanto, si el edema está condicionado al final por retener sal y agua, pues entonces no le doy de comer sal en la dieta a mi paciente, le restringo también el agua a mi paciente, y si el edema tiene una condición que esté provocando problemas, uso diurético, ¿no? Y los diuréticos van a ser agentes que van a actuar, los mil que hay, en diferentes ramas de los túbulos contorneados, ¿no? Acuérdense que tenemos un túbulo contorneado proximal, en donde ahí solamente actúa un diurético que no se usa, que es la acetazolamida, y que solamente lo usan los oftalmólogos para disminuir la presión intraocular que ocurre en el glaucoma. Y la acetazolamida es un diurético que mejora la disminución de la presión intraocular cuando los pacientes tienen glaucoma. Y luego viene el ASA de Henle, su porción descendente, en donde el manitol tiene una buena presencia para ejercer su función. Y luego viene la propiasa y la parte ascendente del ASA de Henle en su porción gruesa, en donde actúa bumetamida, actúa el furosemide y bumetamida, ¿no? Que son excelentes natriuréticos, perdedores de sodio y perdedores de mucha agua. Y luego en la parte ya del túbulo contorneado distal, pues ahí funcionan los famosos diuréticos que retienen potasio, como Zeanterene, por ejemplo, y luego viene el efecto del túbulo contorneado distal, parte del colector, donde actúa la espironolactona o aquellos que tienen que ver con el metabolismo de la testosterona, ¿no? Y la parte del túbulo colector y distal, que se parte del colector, es donde actúa la tiacida, ¿no? Toda la familia de la tiacida tiene mucho que actuar allí, y parte del túbulo contorneado proximal, pero lo hace en pequeña cantidad. Entonces, tenemos márgenes para actuar en diferentes condiciones, y el objetivo es que sepamos cómo usar los diuréticos, ¿no? Más adelantito vamos a hablar de eso. Muy bien, yo creo que esta plática, si la vas afinando, te metes más a estudiar péptido natriurético auricular, te metes más a ver lo que es la endotelina junto con el óxido nitroso, sí, para que veas el mecanismo. Decía que junto con la endotelina también algunas otras globinas, porque son todas las células que son antiinflamatorias, son defensa para que no se lleve a cabo el edema, pero que a veces se le da al paciente AINES y entonces favorece a que haya más edema porque estás inhibiendo la endotelina y estás inhibiendo todas estas interleucinas. Entonces, eso, nutre más tu diapositiva, vasopresina, ponle más cositas, endotelina, más cositas, cada 15 días tú, y si tienes amigos o compañeros que te interesen, a ver, doctora, ¿cómo vas ahí? En 15 minutos, ¿qué le vas aumentando? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Qué nos vas nutriendo? Eso sería muy favorable para todos. ¿Vale? ¿Qué sigue? A ver, después del examen de orina, líquidos, ¿qué más vimos? Síndrome de Frot. ¿Quién quiere hablar de síndrome de Frot con ustedes? Yo, doctor. Pues órale, a nutrirlo como la doctora. ¿Vale? ¿Para la siguiente clase? ¿Quiere?
¿Quiere que vuelva a hablar de síndrome nefrótico? Sí, pero ya con más Flow. o sea, ya sabes que síndrome nefrótico hay en tal enfermedad, el síndrome nefrótico del diabético, el síndrome nefrótico del lupus, el síndrome nefrótico de otras enfermedades, más explicación en la fisiopatología, más moderna la práctica. Creo que sí, doctor. El martes, sí, el martes. ¿El lunes hay clases? No, hasta el martes. ¿El lunes hay clases? Tenemos martes y jueves nada más. Ay, qué importante. Tengo mucho. Ay, Alicia, hubiera sido.